Por la guerra que está librando en Medio Oriente, muchos corazones están desesperados, alterados, tristes, angustias, afligidos. Pero no tengamos miedo por lo que estamos mirando, porque el Señor ya nos había hablado el domingo pasado, que no tengamos miedo a todo lo que miramos, todo lo que escuchamos, porque va a venir muchas cosas difíciles a la tierra, pero Dios va a estar con nosotros. Así que vamos a continuar con la enseñanza de hoy. Esta palabra nos dio el Señor el 11 de mayo. Así dice el Señor: hay corazones que están tristes, afligidos, tristes, y hay corazones que están contentos. Contentos porque han escuchado mi palabra y han creído en mis promesas. Hay dos ánimos en medio del pueblo de Dios, en medio de las personas. Hay dos tipos de ánimos. Unos están afligidos y otros están contentos. Dice el Señor que contentos porque han escuchado mi palabra y han creído en mis promesas. Cuando dice han recibido, han escuchado, escuchar significa solamente oyeron o escuchar. Cuando dice escuchado significa han prestado atención, han creído de las cosas de la palabra que Dios ha hablado, ha obedecido. Al escuchar, creyeron, obedeció. Tres cosas. No solamente escuchar, oír y dejó pasar, sino escucharlo, creyeron, aceptaron y obedecieron. Y han creído en mis promesas. Todas las palabras que Dios nos da llenas de promesas. Todas las promesas del Señor no se alcanza, no se realiza automáticamente en nuestra vida, sino uno tiene que actuar para poder alcanzar las promesas del Señor. Hacer las cosas como Dios dice en su palabra, vivir como Dios dice en su palabra, actuar como Dios dice en su palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 28, donde Dios promete a su pueblo bendiciones por la obediencia. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14, encontramos diferentes tipos de promesas que Dios les da a su pueblo si se obedeciera a sus mandamientos. Dice así: si realmente escucha al Señor tu Dios, vuelvo a mencionar aquí, escuchar. Escuchar significa creerlo, prestar atención y obedecerlo y practicarlo. Hacerlo como Dios dice, eso es escuchar. Poner atención y cumple fielmente todos los mandamientos del Señor, tu Dios, te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa del Señor, para estar bien en la tierra, en todo sentido de la palabra, en la familia, en el matrimonio, en cualquier parte que se encuentre, económicamente, socialmente, para estar bien. Solamente única cosa que tiene que hacer es obedecer a Dios, escuchar a Dios. Todas las personas que no escuchan a Dios
no va a estar bien. Simplemente. Todas las personas que escuchan significa hacen como Dios dice, obedece a Dios y toma serio lo que está diciendo Dios, le va bien en todo. Le va bien en todo. Porque Dios mismo te van a promocionar, te van a mover de abajo para arriba. No dice la Biblia, estudie, ¿verdad? Tampoco te dice que vaya a la universidad. Eso no significa que no vaya a la universidad. Vaya a la universidad. Tú tienes que esforzar. Pero yo estoy hablando de las promesas del Señor. La promesa del Señor es que Él quiere bendecirnos. Él quiere llevarnos en posición alta, económicamente, socialmente, políticamente, no importa donde quiera que esté, no importa el país, no importa su educación, no importa su color, su posición, donde haya nacido, solamente escuchar a Dios. Dios nos va a poner encima de la sociedad. Mira lo que dice el Señor: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Siempre nos acompañará las bendiciones. Las bendiciones no se hace porque lee un pedacito de papel o unas oraciones cortas. Las bendiciones no vienen porque usted leyó un pasaje de la Biblia o porque tú crees que va a estar bendecido o tú crees que porque va a estar bien. No vas a estar bien, porque la Biblia dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Cuáles son esas bendiciones? Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. No importa en donde quiera que esté. ¿Y qué es bendito? Bendecido, protegido, guiado. Todo. Bendiciones. Por eso Dios exige, habla a su pueblo. Dios no lo exige ni le obliga, sino Dios solamente le habla, le aconseja, le da orientaciones, le da instrucciones. Si lo haces, le va a ir bien. Si lo obedeces, le va a ir bien. Si no lo obedeces, no va a ir bien. Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 28, versículo 20. Proverbios capítulo 28, versículo 20. Proverbios está en el Antiguo Testamento. Proverbios 28, 20 dice así: el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. ¿Fiel a quién? Fiel a Dios, a los mandamientos del Señor, a las palabras que Dios le da, a las instrucciones del Señor. Los que hacen de acuerdo las instrucciones del Señor, vive conforme a las instrucciones del Señor, actúa conforme a las instrucciones de Dios, esa persona recibirá muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Las bendiciones vienen por la fidelidad a Dios. Si tú eres fiel al Señor, las bendiciones van a venir sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre sus hijos, sobre su salud, sobre tu finanza, sobre tu futuro. Simplemente tiene que ser fiel a Dios, hacer las cosas como Dios dice, como hijo de Dios.
Por eso el Señor dijo en el Salmo que estamos leyendo, Salmo 81, versículo 13. Salmo 81, versículo 13 al 16, dice así: si mi pueblo tan solo escuchara, escuchar significa no solamente oír lo que Dios dijo, sino poner atención, creerlo y hacer como Dios dice. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, eso no toca a nosotros, si quiere andar en el camino de Dios, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. ¿Quién es nuestro adversario? El enemigo, Satanás. Si nosotros empezamos a caminar con Dios, la mano de Dios va contra el enemigo. Dios nos va a defender a nuestra salud, nuestros días que nos falta vivir, de los políticos, de los perseguidores, de los dictadores, de los asesinos, de los criminales, de los maleantes, de todo tipo de situación. Manténgase fiel al Señor. Dios te va a mover tu posición de un lugar a otro para que tú estés bien. La enfermedad que tú tienes no es para que te mate, sino Dios te va a sanar. Todas las cosas malas que trae el enemigo contra nosotros, Dios nos va a defender si escucháramos. Si hacemos las cosas como Dios dice, Dios va a levantar a nuestro favor. Volvería mi mano contra sus adversarios. Los que te aborrecen, los que aborrecen al Señor, se rendirán ante ti. Todos los que se aborrecen al Señor se rendirán ante Él, pero sería eternamente castigados. Todos los que van contra la voluntad de Dios, todas las personas que desobedecen a Dios, un día Dios lo va a castigar eternamente. ¿Cómo se llama ese lugar? Lugar del castigo se llama el infierno. Dios va a castigar eternamente. Vuelvo a leer: los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Si nosotros obedeciéramos a Dios, Dios dice, estarán contentos porque han escuchado mi palabra y han creído en mis promesas. Amén. Cuando vamos en Génesis capítulo 39, versículo 5, el ejemplo de José en Egipto. Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, capítulo 39, versículo 5. José era un muchacho de 17 años, vendido por sus hermanos por odio a los egipcios. Pero cuando llegó en Egipto, mira lo que pasó. Génesis capítulo 39, versículo 5. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Cuando nosotros somos obedientes, la bendición va con nosotros. Cuando nosotros somos fieles a los mandamientos del Señor,
Usted no necesita buscar la bendición, las bendiciones manda Dios. José, cuando llegó, un muchacho joven, como 17 años, pero era un hombre fiel a Dios. Potifar, que era el jefe de él, puso en sus manos su negocio, su casa como administrador, y Dios le bendijo la familia completa. Cuando nosotros andamos con una persona que ama a Dios, nosotros también salimos bendecidos. Y si tú andas con una persona que no cree en Dios, la maldición te va a alcanzar y te va a destruir. Hay que tener cuidado a quién le estás dejando la confianza. Deuteronomio capítulo 28, 15 al 45. Cuando tenga tiempo, léalo. Pero yo voy a leer una parte. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Así dice el Señor: los que no quieren obedecer a Dios, el que no quiere escuchar a Dios. 28, 1 al 15, las bendiciones que Dios promete para dar a sus hijos. Y si no obedeces, vendrán las maldiciones. Puede leer 28, 1 al 15 cuando tenga tiempo. Todas las bendiciones que Dios le promete a los obedientes, a los que obedecen sus mandamientos. Pero si no lo obedeces, dice el Señor así: pero debes de saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumple fielmente todos los mandamientos y preceptos, hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Hay mucha gente vive en la ciudad durmiendo en la calle. Hay muchas personas en el campo también durmiendo en la calle. No porque Dios no quiere bendecir, es que ellos tienen que tomar decisiones. Las bendiciones depende de cómo tomamos las decisiones. Si caminas con Dios, Dios te va a bendecir. Si no caminas con Dios, las maldiciones te van a alcanzar. No importa donde quiera que esté, en la ciudad, en el campo, no importa donde quiera que esté. Ese depende de las personas. Dios no te va a bendecir si estás lejos de Dios. Mira lo que dice: malditas serán tu canasta, tu casa, su hogar y tu mesa de amasar. Malditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas y los terneritos de tus canastas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar y malditos en el campo. Esa maldición te van a perseguir hasta la muerte. Y no solamente a ti, a tu descendencia también. Muchos padres que no fueron cristianos, nunca escucharon a Dios, nunca aceptaron a Dios, sus descendencias son maldecidas. Todos. Usted puede ver en su pueblo de donde viene, todos los que no caminaron con Dios, hoy en día, usted lo puede ver cómo están maldecidas la familia entera. Sus hijos, sus descendientes son maldecidos. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado, exterminado por tu mala conducta y por haber abandonado a Dios. Deuteronomio 28:20. Nosotros no podemos traer las bendiciones porque tú quieres.
Y Dios es el que le da las bendiciones. Estar bien aquí en la tierra, después ir al cielo. Dios es el que va a hacer. Pero tú tienes que hacer las cosas como Dios manda en su palabra. No a tu manera, no como tú quieres, no como tú crees. Usted puede pensar lo que quiera, puede creer lo que tú quieras, pero si no estás caminando conforme a la voluntad del Señor, nada estás haciendo. Te vas a fracasar. Te vas a fracasar en su vida, en su matrimonio, en su estudio, en su profesión, en todo. Todo te vas a fracasar si Dios no está con nosotros. Y para Dios estar con nosotros, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y todo nos va a ir bien. Léalo, Deuteronomio 28, todo cuando vaya a la casa, cuando tenga tiempo, y aprenderás más. Por eso la Biblia dice, Deuteronomio 20, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19. Dice así el Señor: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, el que está escuchando, contra nosotros, contra el ser humano, contra el pueblo de Dios, de que te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿A quién le toca ser bendecido? A nosotros no nos bendecimos nosotros mismos. Nosotros elegimos la maldición o la bendición, la pobreza o la riqueza, Dios o el enemigo. Si usted te escoge a Dios, tiene que obedecerlo, tiene que hacer como Dios dice, actuar como Dios dice, pensar como Dios dice, andar como Dios dice, comportar como Dios dice. Usted va a estar bien en todo, no le va a faltar nada. Va a estar bendecido materialmente, espiritualmente, socialmente, familiarmente, en todo sentido de la palabra. Todo va a estar bien, porque Dios es el que te va a dar todas esas cosas buenas por la obediencia, no por tu juventud, o porque es bonito, porque es guapa, o por lo que como sea. No por ninguna razón. No porque lees 2 pasajes de la Biblia, no porque tú vas a la iglesia de vez en cuando, o porque dice que tú eres cristiano. No, la obediencia. La obediencia a Dios. Tú tienes que vivir como Dios dice que vivamos. Dice el Señor, vuelvo a leer, dice, hay corazones que están afligidos y hay corazones que están contentos. Contentos porque han escuchado mi palabra y han creído en mis promesas, por eso están contentos. Amén. Los que no escucharon, no lo hacen la cosa, están tristes, están mal, están desesperados, están asustados, tienen miedo. Pero los que han creído en la promesa del Señor están bien. Y todo aquello que cree en mis promesas, esos son bienaventurados. Vuelvo a leer. Y todo aquello que cree en mis promesas, esos son bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Están felices, están bien, están bendecidos, están afortunados, dichosos los que creen las promesas del Señor. ¿Y cuántas promesas de Dios hay? Miles y miles, 32,000 promesas en la palabra de Dios. Tenemos que creerlo en todo. Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a proveer, nos va a guiar, nos va
todo, muchas cosas, muchos, miles y miles de promesas del Señor. ¿De quiénes son? Para los que creen en el Señor, para los que obedecen al Señor. Para estar bien en esta tierra, tenemos que obedecer a Dios. Si no quieres estar bien, pues no lo obedezca, haga lo que quiera, haga sus cosas como el corazón te manda, como el diablo manda. Compórtate como hijo del diablo y verás las maldiciones. Dios no va a poder hacer nada si usted no quiere hacer. Dios no te va a obligar. Por eso dice, aquellos que creen en mis promesas, en mis palabras, son bienaventurados, son bendecidos, dichosos, están alegres, están felices. Si no hay felicidad es porque no hay Dios ahí. En tu corazón no hay felicidad porque no hay Dios. No hay paz porque no hay Dios. Hay tristeza, hay angustia, hay pleitos, hay todas las cosas malas que hay en el mundo, porque no hay Dios ahí. Si hay Dios en tu corazón, tiene que haber paz, tiene que haber alegría, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber seguridad, porque tú sabes que tu Dios es poderoso. Usted no va a tener miedo de nadie. Tú sabes que tu Dios sabe todas las cosas. Usted no va a necesitar a buscar a nadie, a preguntar. Tú sabes que tu Dios, para Él no hay nada imposible. Usted va a confiar en cualquier circunstancia de la vida. No va a tener miedo. Va a vivir seguridad. Usted va a sentir seguro. Sola o solo, sin trabajo, con trabajo, con papel y sin papel. No importa cómo sea. Usted va a sentir seguro porque tú sabes a quién confiado. Tú sabes que Dios ha prometido y ese Dios nunca miente. Y para Él todo es posible. Para Él no hay nada imposible. Entonces usted va a confiar. Si Él ha prometido, Él va a cumplir. Simplemente nosotros tenemos que obedecerle. Hacer las cosas como Dios dice. Si no peque, pues no peque. Perdona, pues perdónalo. Diezma, pues haga sus diezmos. No roba, pues no robes. No hable malas palabras, pues no hable malas palabras. No haga las cosas que Dios no le agrada. Hay que hacer las cosas como Dios dice. Otra gente, déjalo que viva su vida. Tú viva como hijo de Dios. Haga las cosas como Dios dice, porque tú quieres ser bendecido. Tú quieres estar bien. Tú quieres estar protegido. Tú quieres estar en paz. Tú quieres tener larga vida. Tú quieres tener todo lo que Dios tiene. Pues obedécele a Dios. Simple y sencillo, obedecer a Dios. No a la gente, no a la iglesia, no a las doctrinas, a Dios. En su palabra hay que obedecerlo. Todos aquellos que han conocido que yo soy Jehová, Dios, ellos verán mi gloria. ¿Oyeron? Vuelvo a leer. Todos aquellos que han conocido, ¿qué significa conocer? Que ha aceptado como Dios, su Padre, como su Señor, y vive, obedece a Él, es el que ha conocido a Dios. Sabe quién es Dios. Sabe cómo es su Dios. ¿Qué es lo que demanda su Dios? ¿Qué es lo que espera su Dios? Es el que conoce. Una persona que no vive contigo no sabe quién eres tú. No sabes qué comida comes y cuando comes, qué es lo que hace cuando duermes, cómo duermes, boca abajo, boca arriba, de lado, roncas o tiras patadas, yo no sé. No sabe nada y sabe. El que duerme junto es el que sabe. El que anda con esa persona es el que sabe. Ese conocemos, ¿verdad? La persona que conoce más de su... Muchas veces hay personas que viven con su pareja, casi no se conoce bien, porque casi no habla. Para conocer qué es lo que hace, tiene que hablar e intercambiar ideas, sus pensamientos, sus sueños, sus problemas, su tristeza, su angustia,
a compartir la casa, compartir la cama, compartir el tiempo, compartir su vida, compartir todo. Entonces conoce quién es. Si no lo comparte, ¿cómo va a conocer? Mucha gente no conoce a Dios porque nunca ha vivido con Dios. Ni siquiera ha creído en su palabra. No conoce a Dios. Para conocer, por eso dice, todos aquellos que han conocido, que significa que tú sabes quién es tu Padre. Tú sabes cuán poderoso es tu Padre Celestial, cuánto te ama a ti. No te dejará que el enemigo te aplaste. Hay seguridad, hay tranquilidad. Dios nunca miente. Usted sabe que tu Padre nunca miente. Usted vive seguro, camina seguro, hace las cosas. Verá mi gloria, dice. ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? Gloria significa, verán la gloria, el cielo. Vamos a ver el cielo. Significa también, verán Dios manifestando en su vida. Dios guiando sus caminos. Usted mismo va a ver. Usted mismo va a saber el poder de Dios que se manifiesta en su vida, en su familia, en sus necesidades, las bendiciones, los milagros, todas las cosas que Dios va a hacer. Usted mismo va a saber quién es Dios, que Dios es bueno, que Dios mismo te va a sorprender con cualquier cosa que para ti es imposible. Dios te va a sorprender. Tenemos que creerlo. Tenemos que aceptar como nuestro Dios, vivir como Dios dice, obedecerle. Ese es conocer quién es Dios. Dios es santo. Por eso el que te amó es santo y quiere que vivamos santo como Él, alejados del mal. Pero se está viviendo alejado del Dios, viviendo en mal, pero quiere la cosa que tiene el santo, que tiene Dios. No, eso no funciona así. Usted va a recibir con quien estás viviendo. Usted va a recibir el regalo, las bendiciones, la recompensa de con quien estás viviendo. Si estás con Dios, Dios te va a recompensar. Si estás con el enemigo, con Satanás, con el diablo, con el mundo, pues va a recibir tu recompensa también. Eso no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros. Libre de escoger. Usted escoge qué es lo que quiere, bendiciones o maldiciones. Si camina con Dios, va a recibir bendiciones. Camina como el mundo quiere, como te gusta, como tú crees, conforme tu corazón mentiroso, usted va a sufrir con la maldición, porque está bajo control del enemigo. Y Dios no quiere vernos así. Eso nos toca a nosotros escogerlo. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice así: reconócele a Dios en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Significa, reconoce a Dios como tu Padre, como tu Salvador, como tu Maestro, como tu guía, como tu protector. Conócelo. Y todo camino, todos los problemas que va a aparecer, Él va a arreglarlo, Él va a resolver. Los problemas que salgan, Dios es el que te va a ayudar a resolver. Necesidad que tenga, Dios es el que te va a sufrir. Él va a abrir las puertas. Él va a tocar los corazones. Usted no necesita a nadie, solo a Dios. Y Dios es el que te va a proveer. Dios es el que te va a sanar. Dios es el que te va a guiar. Dios es el que te va a proteger. Dios es el que te va a dar todo. Muchas veces nos enojamos con nuestros hijos o con nuestros padres porque no nos dio. O con alguien. Usted le pidió algo y no te lo dio. Usted se enoja, ¿verdad? Pero con Dios no. Dios te va a dar a su tiempo todo. Tu pareja, tus hijos, sus bendiciones, una casa, un carro, un zapato y cualquier cosa que Dios lo sabe de todo. A mí me han resultado así. Si Dios no te ha dado porque no es su tiempo, espéralo, manténgase confiando en el Señor. Hasta última consecuencia, Dios va a recompensar.
Dios nunca es tarde. Dios nunca es temprano tampoco. Dios hace las cosas a su tiempo. Tranquilo, descansa, espera, confía, obedece, cree. Y vas a ver qué bueno es el Señor. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. Aleluya. Dios es bueno porque yo vivo de ese milagro del Señor. Yo veo la mano de Dios mover a mi favor. Yo veo las instrucciones que Dios me da, la guianza de mi Señor en mi vida. Yo lo veo todos los días. En la calle, en mi casa, hasta para comer. Algunas veces no encuentro nada que comer y el Señor me da una idea y todo me sale bien. Entonces Dios es fiel para con los fieles, no con los infieles. Dios es fiel el que obedece sus mandamientos. Jeremías, Primera Crónicas está en el Antiguo Testamento. Primera Crónicas capítulo 28 versículo 9. Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Lo que dijo a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, dijo el Señor, reconoce al Dios de tu padre. Esto le dijo Samuel. David le dijo a su hijo, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Aquí viene la promesa. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. ¿Quién es el que tiene que buscar a Dios? Nosotros. Dios ya ha hecho todo. Ya las bendiciones ya están dadas. La salvación ya está dada. El perdón ya está dada. Jesucristo ya vino, murió, resucitó, ya está en el cielo. Nos está esperando que nosotros hagamos como debemos de hacer, conforme sus mandamientos, sus enseñanzas, para que alcancemos y que se realice todas sus promesas en nuestra vida. Ya está hecho. Ahora nos toca a nosotros hacerlo. Si no quieres hacerlo, pues Dios no te va a obligar. Si lo buscas, Él te va a permitir que lo encuentre. Dios va a permitir. Pero muchas veces no queremos buscar. Queremos que Dios nos busque a nosotros. Y que nos cambie nuestro corazón sin arrepentir. Si tú no te arrepientes, Dios no te va a cambiar su corazón. Ese corazón mentiroso, te vas a morir con ese corazón que está controlando el enemigo. Tú tienes que saber que tú eres mentiroso, que tú necesitas de Dios, tú tienes que buscar a Dios y Dios te va a dejar encontrar. Amén. Y va a tener, ¿qué cosa dice? Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Si lo abandonamos a Dios, Dios no va a poder hacer nada porque tú has querido estar así y te mueres así porque has querido así. Dios no puede hacer nada. A nosotros nos toca lo que tenemos que hacer. No le toca a Dios. Dios ya lo hizo todo. Te está esperando que tú hagas las cosas, que venga y que reciba la bendición que tiene. La mayoría de las veces que estamos sufriendo por la culpa de nosotros, eso no es de Dios. Nosotros lo hacemos las cosas equivocadamente. Nos actuamos equivocadamente. Nos comportamos equivocadamente. Andamos equivocadamente, no como Dios manda. Entonces las consecuencias de nuestra mala actitud, mal comportamiento, por mal alimentación, por mala vivencia, las consecuencias sufrimos. Eso no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros. Jeremías capítulo 10, 23. Jeremías 10, 23. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado el caminante dirigir sus propios pasos. Dios no le ha dado a una persona
su propio destino. No le ha dado. Dueño de su destino. Usted no es el dueño de su destino. Usted tiene que elegir. Dios es el que da. Si tú eliges el mal, pues la maldición usted cogió, pues va a sufrir. ¿Ah? Si usted coge el bien, pues Dios te da su destino correcto, donde vas a terminar bien. Usted es el que hay dos caminos. Uno que lleva para el bien, otro que lleva para el mal. Uno que lleva para el cielo, otro que lleva para el infierno. Otro que lleva para bendiciones, otro que lleva para las maldiciones. Usted es el que escoge. El destino establece Dios. Si tú escoges para maldición, pues la maldición ya está dada. Usted se va a sufrir de maldición. Si usted escoge de obediencia, pues la bendición ya está dada. Va a ir disfrutando de la bendición y te lleva al cielo. Escoja tú. Escojamos nosotros. Dice el Señor. Salmo 25, 12 al 15. Mira lo que dice el salmista. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. El que teme a Dios, Dios va a llevar y va a ser instruido en el mejor de los caminos. Salmo 25, 12 al 15. Versículo 13. Tendrá una vida placentera. ¿Verdad? ¿Qué más? Y sus descendientes heredarán la tierra. Por eso yo siempre le digo, nuestros hijos que sufren es la culpa de nosotros. La culpa de los padres. No lo heredamos la bendición a nuestros hijos. Heredamos la maldición y todo pobre hijo tiene que sufrir. Ahora nos toca a los hijos, a los padres. Los hijos que vamos a ser padres, ahora hacer bien las cosas. Para que nuestros hijos sean bendecidos. Si nuestros hijos no están bendecidos, es la culpa de nosotros. Vuelvo a leer el versículo 13. Tendrá una vida placentera. Si no está con Dios, pues no va a tener una vida placentera. Una vida de tormenta lo que va a tener. ¿Cómo qué? Necesidades, problemas, lágrimas, enfermedades, todas situaciones malas que el diablo tiene, usted va a tener. Pero si tú eres desobediente al Señor, teme a Dios, usted va a tener una vida placentera, una vida alegre, llena de alegría, llena de abundancia. Y sus descendientes heredarán la tierra. Versículo 4. El Señor brinda su amistad a quien le honra y les da a conocer su pacto. Dios brinda su amistad a quien le honra a Él. Amén. Versículo 15. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él me puede sacarme de la trampa del enemigo. ¿Viste? Por eso David dice, el salmista dice, mis ojos están puestos en el Señor. No importa qué quiere decir, mis ojos están puestos, solo a Dios le confío. Mi esperanza es en el Señor. Dios es el que me va a ayudar, Dios es el que me va a cuidar. Por lo tanto, yo hago lo que Dios dice. Mi esperanza es el Señor. Dice el Espíritu Santo, voy a terminar con esto. Dice, y aquellos que han escuchado mi palabra y no han obedecido, no le escucharé, dice el Señor. Aquellos que dicen que son cristianos, han escuchado su palabra, han aceptado a Jesús, fue bautizado, dicen que es cristianos, pero está en desobediencia, Dios no le escucha a esa persona. Tenemos que aprender estas cosas espirituales, los hijos de Dios. Porque si nosotros no escuchamos y si nosotros no entendemos estas cosas espirituales, creemos que Dios nos va a ayudar porque digo que yo soy cristiano, o porque yo voy a la iglesia, o porque yo oro, o porque yo creo en Dios, Dios me va a ayudar. Así no funciona.
No funciona así. La Biblia dice bien claramente, y el Espíritu Santo nos dice, y aquellos que han escuchado mi palabra, o sea, han creído en la palabra de Dios, han creído en la palabra del Señor, y no han obedecido, yo no le escucharé, dice el Señor. Tú sabes que la Biblia y la palabra de Dios lee los salmos de bendiciones, salmos de protecciones, salmos de toda esta cosa, pero viven desobedientemente, como no hace como dice la palabra del Señor. Dios no te va a escuchar. Hay que vivir como dice la palabra. Hay que hacer las cosas como dice la palabra, no como tú quieras, no como tú piensas, no como nosotros queremos. Si no haces como Dios dice, no hay comunicación con Dios. Si el teléfono que tú tienes en tu mano tiene su password, ¿verdad? Un PIN number, no sé cómo le llaman. Si usted no mete el número correcto, no va a usar ese teléfono. Y se le sigue insistiendo, se cierra, mas nunca va a usar ese teléfono. Tiene que llevar a la compañía. Igualmente, tú tienes teléfono, sí, estás pagando, sí, pero perdí el password. Así estamos muchos cristianos. ¿Somos cristianos? Sí. ¿Fue bautizado? Sí, fue bautizado. ¿Tiene una Biblia? Sí, bien, tiene una Biblia. ¿Lee la Biblia? Sí, lee la Biblia. ¿Ora siempre? Sí, ora siempre. Todos los días. Pero no vive como dice la Biblia. Perdió el PIN number. Está perdido. Está orando. Dios no lo escucha. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Muchos estamos equivocados. Creemos que Dios es como nosotros pensamos. Dios no piensa así. Dios es diferente. Dios piensa diferente que nosotros. Por eso nos da su palabra para que usted viva como Él dice, para que todo le salga bien. Vuelvo a leer. Esta palabra es muy importante para los cristianos que el Señor nos dio, el Espíritu Santo que nos dio. Y aquellos que han escuchado mi palabra y no han obedecido, yo no le escucharé, dice el Señor. ¿Ah? Cristiano, sabe la Biblia, tiene una Biblia, oran todos los días, sabe los textos de la palabra de Dios, viene todos los domingos a la escuela dominical, al culto principal, pero después cuando sale también va a chismear, va a tomar su traguito y va a mentir, pero siempre no falla. La iglesia está todos los días, está en la iglesia, lee la Biblia todos los días, lee los salmos, todo, pero está desobedeciendo a la palabra, no vive conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, Dios no va a escuchar. Oran, sus hijos están mal, su matrimonio está mal, su finanza está mal, su salud está mal, su familia está mal, todo está mal. Está orando, leyendo la Biblia, leyendo todos los salmos de bendición, y la bendición no llega. La bendición no se activa leyendo la Biblia. La protección de Dios no se activa leyendo la Biblia, ni orando solamente. Esos son ingredientes, eso tienes que hacerlo. Pero tú tienes que hacer las cosas como Dios dice en su palabra. Hay que vivir la palabra para ir al cielo. Por eso muchos se van a asustar cuando llega a la presencia del Señor. Mateo 7, versículo 21 en adelante, puedes leerlo. Muchos están confundidos, muchos están engañados a ellos mismos. Dice que porque es pastor, porque es profeta, porque es maestro, porque es evangelista, porque sabe la Biblia, porque es líder, cree que va a ir al cielo. Mira lo que dice 7:21, Mateo 7:21. No todos el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Biblia. La Biblia es la voluntad del Padre. Si tú haces como dice la palabra del Señor,
usted va a entrar en el reino de los cielos. Si no lo haces como dice la Biblia, tú haces a tu manera, a lo escondido hace otra cosa, en la iglesia hace otra cosa. Cuidado, tenga cuidado. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? En el día final, delante del Señor, en el juicio final. Todos vamos a ir a ese lugar. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos los demonios? ¿Quién era? Era un profeta. ¿Quién expulsaron los demonios? Era un evangelista, un pastor, un hombre ungido, expulsando demonios, pero no vivían como decía la palabra de Dios. La unción, los dones no les salva. Los dones, la unción es para la iglesia, ayudar a los que necesitan, no para tu salvación. Escuche bien, pastores, evangelistas, profetas, escuche bien. Usted puede ser profeta y va a aparecer en el infierno. Tengan cuidado, la Biblia dice eso. Los dones no es para la salvación, es para ayudar a los que necesitan. Para eso Dios te usa. Para tu salvación tú tienes que vivir conforme a la palabra del Señor. Para tu salvación. Instrumento, aquí dice, instrumento de Dios que estaba en desobediencia, y Dios no lo reconoce, no acepta en el cielo. Mira lo que dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Era un profeta. Y en tu nombre expulsamos los demonios. Era un ungido de Dios. Hacemos muchos milagros. Hasta hacían milagros. No lo crean los que hacen milagros. Que te hagan milagros está bien, pero no crea que ese hijo de Dios puede estar equivocados, puede estar en desobediencia, pero está ungido. Uno, porque tiene la unción, porque tiene los dones, no significa que tú estás calificado para estar con el Señor en el cielo. Puedes estar descalificado. Entonces les diré a esa gente claramente: jamás lo conocí, aléjate de mí, hacedores de maldad. Predicaba, pero estaba haciendo cosas malas. Profetizaba, pero también estaba robando por allá. Traficando las palabras, los dones del Señor. Pagaba, cobraba por orar. Tenga cuidado. Traficante de la palabra del Señor. Predicaba, pero para vivir, no para ganar las almas. Aléjate de mí, hacedores de maldad. Por eso Isaías capítulo 1, versículo 15. Isaías capítulo 1, versículo 15 dice: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no les escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre, de pecado, de maldad. Isaías 1, versículo 15. Muchas veces decimos, aparentamos que somos hijos de Dios, pero Dios, que escudriña el corazón, no te califica como su hijo. ¿Y qué vamos a hacer cuando Dios nos mire de esa manera? Terriblemente, muy mal, muy mal. Porque Juan capítulo 9, versículo 31 dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si los piadosos y a quienes hace su voluntad, Dios lo escucha. A los que no hace su voluntad, Dios no lo escucha. Vuelvo a leer esta palabra. Y aquellos que han escuchado mi palabra y no han obedecido, yo no lo escucharé tampoco, dice el Señor. Así que eso depende de nosotros, que Dios nos escuche.
Usted haga las cosas como Dios dice en su palabra. Has leído, viva como has leído. Lo que Dios dice que lo haga, hágalo. El Espíritu Santo, Dios nos ha puesto a nosotros a entenderlo eso. Si no tenemos el Espíritu Santo es porque todavía no somos hijos de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, pero estamos en desobediencia. Tenemos que obedecerlo. Estando nacido de nuevo, pero está en desobediencia, Dios no te va a escuchar. La presencia de Dios está contigo, pero está en desobediencia. El Espíritu Santo manda una cosa, tú haces otra cosa. Dios te recuerda, pero usted no le hace caso. Tiene que estar en la iglesia, pero tú no quieres estar porque tiene otra cosa, tiene otros planes. Dios no puede hacer nada, Dios no te obliga. Si tú no quieres ser bendecido, Dios no te va a obligar para que seas bendecido. Si tú no quieres ser bendecido, usted te escoge hacer las cosas a tu manera. Viva a tu manera. No haga lo que Dios dice en su palabra. Viva a tu manera. Usted va a ser maldecido y va a ir muy mal en la tierra. Después al infierno. No porque viene a la iglesia va al cielo. Usted no va, ninguna parte de la Biblia dice que porque viene a la iglesia uno lleva al cielo. Obedecer a Dios. No importa. Vienes o no vienes. Y si no vienes, porque estás desobedeciendo. La Biblia dice tiene que congregarse. Si no viene, está desobedeciendo. ¿Qué le parece? Y si miente, está desobedeciendo. Alguien te falló, no está perdonando, está desobedeciendo. ¿Ah? La Biblia dice que en los mandamientos, cuando estábamos leyendo Deuteronomio capítulo 28, ahí dice, si obedecieran mis mandamientos, ¿verdad? Mandamiento del Padre es entonces. Ahora hay mandamientos de Hijo también. En el mandamiento del Padre hay 10 mandamientos. Pero ¿cuántas leyes hay en el Nuevo Antiguo Testamento? En el Antiguo Pacto, 633 leyes, mandamientos, órdenes, todo tipo de preceptos. Muchas cosas. Hay 10 mandamientos. En el mandamiento del Hijo, ¿cuántos hay? Solamente 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo. Solo 2. Si quieres saber el mandamiento de Dios Padre, Éxodo capítulo 20, léalo. Ahí están los 10 mandamientos del Padre. No tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento. El mandamiento del Hijo dice, ama al Padre, ama a Dios. Mateo capítulo 22, versículo 36 abajo. Ama al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu fuerza. Si tú amas a Dios, no va a tener ídolo. Si tú amas a Dios, no va a usar el nombre de Dios en vano. Si tú amas a Dios, lo vas a obedecer. Si tú amas a Jesucristo, lo resumió en 2. Si tú amas a tu prójimo, no vas a matar, asesinar a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a desear mal contra tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a desear a su pareja de tu prójimo, etcétera, etcétera. Los mandamientos de Jesús que Dios que nos da en sus enseñanzas, tenemos que aprender. Muchas veces estamos practicando mandamientos del antiguo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Amén. Tenemos que practicar los mandamientos del nuevo pacto. ¿Qué es lo que mandó a Jesús que nosotros hagamos? Eso tenemos que aprender. Por eso Juan capítulo 8 versículo 31 dice: si ustedes se son fieles a mis enseñanzas, seréis mis discípulos. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Amar al prójimo, ¿verdad? Amar a Dios. Mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús? No odiar a nuestro semejanza.
En el antiguo pacto decía, el que mata, muere. Pero Jesús dice, no el que mata, sino el que odia. Es como que ya lo mataste. Insultar a un hermano es como que ya lo mataste. En el antiguo pacto no. Usted podía pelear, insultar, decir lo que quería, pero no matarlo. Pero en el nuevo, en la enseñanza de Jesús, es más fuerte, más férreo, ¿verdad? No odiar, ni insultar a su hermano. Si le insultas, ya cae en juicio de Dios. En cambio, en el antiguo pacto era un poquito diferente. Entonces, en el nuevo pacto, las enseñanzas de Jesús es el que tenemos que agarrarlo duro. Antes, el divorcio a los hombres cualquiera le podía dar divorcio, pero ahora en tiempos de Jesús no solamente el que mira a una mujer desearlo ya está en adulterio. En el antiguo pacto, el que adulteraba mataban a los dos a piedra. Esa es la ley del antiguo pacto. El que adulteraba y acostaba con un hombre, una mujer casada o casado, pena de muerte a los dos. En el Nuevo Testamento, el mandamiento del Hijo no. Solamente desearlo, ya estás adulterando. En el nuevo pacto, el que adulteraba lo mataban, lo asesinaban a los dos. Lo mataban a los dos. En el nuevo pacto no, en Jesucristo no, en el mandamiento, en la enseñanza de Jesús no lo matan, sino lo perdonan. ¿Qué le parece? Es diferente, ¿verdad? Por eso los mandamientos del Padre es para el antiguo pacto. En el nuevo mandamiento del nuevo enseñanza de Jesucristo es para nuevo pacto. En el antiguo pacto, Padre le dio lo que tenía que hacer. En el nuevo pacto nosotros tenemos que aprender a hacer como Dios dice que hagamos las cosas. Tú estás viviendo en el nuevo pacto, no puedes hacer las cosas que están haciendo en el antiguo pacto. Eso ya pasó, ese es del antiguo pacto. No, pero el mismo Dios, pues yo tengo que practicar de lo que dijo el antiguo pacto. Pues tú no estás en el antiguo pacto. Una vez, cuando estábamos con mi esposa conversando hay una iglesia nueva que se han levantado, le dicen, hay muchos cristianos se están convirtiendo, como dice la iglesia, son ellos como cristianos, mesiánicas. La iglesia mesiánica, ¿has escuchado esa iglesia? Iglesia mesiánica. Ellos practican algunas leyes del Antiguo Testamento. Entonces, mi esposa y yo estábamos hablando de eso, estudiando, yo le estaba explicando. El Espíritu Santo nos dijo, ellos están en el antiguo pacto todavía. Por eso están ciegos. Así nos dijo. Ellos están todavía en el desierto. Ustedes ya están en Canaán, están en el nuevo pacto. Ellos están tratando de llegar a Canaán, todavía está en el desierto. Es el nuevo pacto, el antiguo pacto. El que practica los mandamientos del antiguo pacto está en el desierto todavía. El que practica el Nuevo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en Canaán. Así, eso nos dijo el Espíritu Santo. Por lo tanto, los mandamientos de Jesús, hay cierta diferencia con los mandamientos del Señor. Yo le puse algunos ejemplos. A los ladrones le cortaba la mano. En el tiempo de Jesús, en la enseñanza de Jesús, a los ladrones no lo cortan, sino perdonan. A los asesinos lo perdonan. El que adulteraban, los adulterios, lo condenaban a muerte. En el nuevo pacto no lo condenan a muerte, sino lo perdonan.
Por eso cuando Jesús estaba ahí, los judíos practicantes del antiguo pacto encontraron una mujer en fornicación y lo persiguieron para matarlo. Y cuando llegó donde Jesús, ¿qué dijo Jesús? Jesús le preguntó, ¿qué pasó? No, maestro, lo encontramos así, 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 y la ley dice que tenemos que matarlo. Entonces Jesús escribió en la arena con sus dedos. Cuando se levantó la cabeza, ninguno estaba ahí. Jesús le dijo que tire la primera piedra el que está libre del pecado. Y Jesús escribió, fulano de tal hizo tal, fulano de tal hizo tal. Cuando vio que Jesús estaba escribiendo sus pecados, se arrepintió. ¿Qué hizo Jesús? Señor, no te han hecho nada, ni tampoco yo. Vayas y no peques más. Lo perdonó, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que vivir como Jesús nos enseña en su palabra. Hay que perdonar a los demás. Hay que practicar las enseñanzas de Jesucristo. Si nosotros no estamos practicando la enseñanza de Jesucristo, Jesús va a ser el juez. Él es el que nos va a juzgar. Hay que vivir, hay que hacer las cosas como Jesús nos manda en su palabra. Porque Dios Padre le ha dado toda autoridad en la mano de Jesús. Él es el que manda ahora. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga su palabra. Gracias por estar aquí esta tarde. El próximo domingo vamos a continuar esta enseñanza. Vengan todos, porque esta enseñanza que viene es muy importante. Dios viene hablando a su iglesia y tenemos que estar preparando, porque muchas cosas que estamos estudiando, que estamos aprendiendo, tal vez no han escuchado. No se asuste, pero esa es la palabra del Señor que Dios nos está revelando a su iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga. Su palabra, pónganse de pies, vamos a orar.